Podcast Canal Senior. Bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Canal Senior. Los refranes forman parte de nuestra forma de hablar y de nuestra memoria colectiva. Los hemos escuchado en casa, en el pueblo, en el trabajo o en conversaciones familiares, muchas veces como pequeñas lecciones llenas de experiencia y sabiduría popular. En este podcast vamos a descubrir qué es exactamente un refrán, de dónde viene, quién lo crea, por qué algunos siguen vivos y otros se pueden perder con el tiempo. También hablaremos de su presencia en la actualidad y de esos refranes que seguimos utilizando casi sin darnos cuenta. Y para ello tenemos el placer de contar con María Teresa Barbadillo de la Fuente, que es doctora en Filología Románica, profesora titular ya jubilada de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo Parefras, también de la Complutense. Bienvenida. Muchas gracias, Laura, y buenos días a todos. Para situarnos, ¿qué es exactamente un refrán y qué lo diferencia de una frase hecha, un dicho o un proverbio? Bueno, pues la academia suele definirlo como un dicho agudo y sentencioso de uso común. Lo que pasa es que esa definición tal vez se queda un poco corta y cuando queremos saber si algo que hemos oído o que vamos a utilizar es un refrán o no, pues nos quedamos un poco perplejos. La procedencia de esta palabra es del francés, como la misma palabra español, como sabemos. Así que uno no tiene que ser remilgado en esas cuestiones. Alude a algo que es de repetición frecuente, como por ejemplo, refrán en francés sabemos que es el estribillo de canciones o de secuencias en las que al final, ¿verdad?, hay algo que se repite intermitentemente. Entonces podemos decir que el refrán es una frase, un dicho popular que expresa una enseñanza, un consejo y que resume la sabiduría de la experiencia de la gente. Retrata el mundo más bien como es que como debería ser, pero bueno, así son las cosas. En definitiva, pues se utilizan frecuentemente como elementos argumentativos para probar y son respuestas sintéticas, lo cual es una gran ventaja, porque a veces te hacen una pregunta y cómo sales del lance, ¿no? Y entonces algunas personas echan mano de su repertorio de refranes familiares y dicen un refrán para salir del paso. En definitiva, son consignas de la sociedad tradicional que es la que los ha acuñado. A veces justifica virtudes y otras defectos. Quiero decir que muchas veces al refranero le achacan pues unas cualidades no siempre santas, pero bueno, es que la vida es como es. De todas maneras, ya en el siglo XV, por ejemplo, Juan de Malara advierte que son elementos lingüísticos que son provechosos en orden a que el hombre abrace la virtud. Otra cosa es que lo haga, ¿verdad? Y pues tienen temas muy diversos. Personalmente considero que los más interesantes son los de carácter moral. ¿Por qué? Porque tienen un alcance universal, porque nos descubren cómo somos los humanos, y luego hay otros que pues tienen un interés relativo sin ser despreciables. Por ejemplo, los que hablan de ciertos oficios, de alimentación, de los cambios meteorológicos, etc. Pero claro, eso a veces tiene una circunscripción mucho más limitada y entonces el interés decae. Lo que es importante es que sepamos que son de aceptación prácticamente general. Esto es, un refrán no puede ser una cosa que se le ocurre a alguien un día. Mira qué bien, mira qué ocurrencia. No, tiene que extenderse y además acogerse, porque si no, pues es algo que puede decirse en el círculo de la amistad o de la familia o algo por el estilo. Lo que sí demuestra es que quienes los han acuñado son observadores atentos y en eso pues, nos sirven como modelo, porque muchas veces pasamos por la vida pues, no solamente desmemoriados, sino desatentos. Y los refranes, por el contrario, pues son en ese sentido un ejemplo.
Como características así, aunque no quiero alargarme, pero para tratar de aquilatar más bien lo que tú me preguntabas de lo que es un refrán, pues son una frase completa. Esto es, tú puedes decir un refrán y con eso ya queda resuelto. ¿Y eso por qué lo sabemos? Pues fíjate, no solamente porque en ocasiones hay una fórmula introductoria, como dice el refrán, como dice el otro, como dice la gente, sino porque de ordinario se hace una ligera pausa y cambia la entonación. Esto es una llamada de atención para que quien te escucha se dé cuenta de que lo que vas a decir es algo que no es meramente propio, sino compartido. Y si no lo comparten, pues allá ellos, ¿verdad? Entonces, eso es una frase independiente. Ahora bien, es verdad que en ocasiones, particularmente cuando se trata de refranes muy conocidos, sobradamente populares, pues solamente se dice una parte, ¿verdad? Y, por ejemplo, a grandes males, y no decimos grandes remedios, pero la gente lo sabe completar. O ese otro que a veces tiene un sentido que parece vengativo pero que puede ser simpático. Arrieritos somos y en el camino los encontraremos. Cuando alguien te ha hecho una faena y dice, bueno, ya verás tú cuando te toque a ti, ¿no? Otra característica muy propia es que son de transmisión fundamentalmente oral. O sea, se utilizan en el diálogo, en diálogo de distinta altura. Quiero decir que puede haber ocasiones de cierta solemnidad en que alguien deslice un refrán, pero de ordinario se utilizan en la conversación familiar, amistosa o simplemente improvisada. Ahora bien, también se emplean en textos escritos. Hoy en día, por ejemplo, el periodismo y la publicidad son los que los acogen más, pero también los autores de creación literaria, ya desde el comienzo. Entonces tenemos desde autores de primer rango que los incluyen o que les sirve para dar el título a su obra, etcétera, etcétera. Pero vamos, transmisión fundamentalmente oral. Luego, el carácter anónimo, esto es, nadie puede reclamar derechos de autor. Anónimo no quiere decir que lo hayan hecho una panda de gente o un grupo de amigos un día o un pueblo en conjunto. No, siempre hay un creador que es individual. ¿Pero qué ocurre? Que alguien lo oye, le parece acertado, le gusta y entonces se difunde. O sea, es anónimo porque no consta quién es su autor, pero pertenece al acervo cultural de un pueblo o de una comunidad cultural y hablante. Y eso es muy interesante porque entra a formar parte de su riqueza tradicional. Después han de ser frases o sentencias populares. Esto es, tienen que ser bastante conocidas, porque si es algo que dice o se lee o se encuentra un día, pues eso no se difunde y entonces no llega a ser refrán. También otra cualidad que los hace atractivos y por eso, por ejemplo, los periodistas pues gustan de ellos o echan mano de ellos es la brevedad. Eso es algo que enfatizó ya Mosén Pedro Vallés en el siglo XVI y es una gran virtud. Y hoy en día que la gente no lee más que pues, cosas muy sintéticas y a veces los titulares, pues claro, en eso los refranes tienen una gran ventaja. Luego suelen estar redactados en un lenguaje sencillo, o sea, son palabras comunes. Por eso, por ejemplo, cuando ha habido a veces discusión respecto a que se incluyan o no en los diccionarios, pues en principio no hace falta porque las palabras que utilizan están ya en el diccionario. Lo que interesa es que es una construcción con esas palabras. Pero ¿qué sucede? Que algunas palabras son antiguas y entonces cuando ha pasado tiempo los hablantes no las reconocen y esa puede ser un inconveniente. Ese lenguaje sencillo no quita, por otra parte, que incluya comparaciones. Por ejemplo, si decimos más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena, ¿no? Bueno, pues ahí hay una comparación y sin embargo es un refrán. Y con mucha frecuencia hay metáforas. De hecho, las metáforas no son para la clase de literatura o para los grandes escritores, sino que
continuamente, si nos fijamos bien, todos podemos crear y utilizar metáforas. Por ejemplo, si decimos oveja que bala, bocado que pierde, para decir, oye, déjate de hablar que estamos comiendo y si no esto se alarga en exceso. Y tú no eres allá no hay ovejas, ni se está comiendo cordero, sino que se usa en sentido figurado, ¿no? O a cada cerdo le llega su San Martín, pero ¿dónde está el cerdo? ¿Y qué tiene que ver San Martín? ¿Qué ocurre? Pues que antes San Martín era una fecha característica, pero hoy en día, claro, con la ingeniería genética, pues las cosas han cambiado. Y también a veces lo que presentan los refranes dentro de su sencillez, pero que tienen rasgos estilísticos, es la elipsis, o sea, se omite un elemento, por ejemplo, ojos que no ven, corazón que no siente, o sea, son dando a entender que pues si algo te pilla lejos, pues parece que duele menos, que te involucras menos, ¿no? Yo quiero insistir en esta peculiaridad porque dentro de su sencillez tienen una riqueza muy interesante, ¿no? O sea, los hay de expresión directa y los hay de expresión indirecta. Por ejemplo, si decimos no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, eso es directo, no hay duda. O antes de que te cases, mira lo que haces, pues no hay duda, ¿no? Pero hay otras en las que la gente pues puede quedarse un poco así diciendo, ¿pero esto a qué viene? Por ejemplo, la sangre sin fuego hierve. ¿Pero y esto qué quiere decir? Bueno, pues da a entender que muchas veces las decisiones se toman buscando facilitar o favorecer al familiar, al pariente, y que hay un vínculo que nos une y sin querer pues se nos escapa, ¿verdad? O si decimos, el buey suelto bien se lame. Bueno, ¿y esto a qué viene? Y lo que quiere dar a entender es que la libertad, generalmente se utiliza aconsejando la soltería, es que, bueno, déjame en paz, que yo voy a mi aire y no quiero yo compromisos. Claro que como la tradición no es estática, hay una continuidad de ese refrán que dice, bueno, el buey suelto bien se lame, pero mejor se lame uno a otro, queriendo decir, bueno, pero cuando hay una pareja, pues puede resultar satisfactorio. Vallés, de nuevo, advirtió que por esa razón de las metáforas, algunos refranes pues, pueden resultar no del todo comprensibles. Y otra característica en la que se suele incidir es que son de carácter formalmente estable, esto es, tienen un enunciado que no se puede tocar. Eso es verdad, pero no de forma absoluta. ¿Por qué? Porque desde antiguo, dependiendo a veces de los lugares en los que se ha recogido, sean diccionarios o obras de otro tipo, hay variantes. Entonces, en unos aparece llorar y en otros aparece sentir, o sea, términos equivalentes. Entonces, eso quiere decir que básicamente hemos de ser respetuosos con la manera en que se han acuñado, pero tampoco, no sé, reprochar porque en un determinado momento encontremos variantes y también actualizaciones, o sea, maneras de decir que antes se podrían utilizar normalmente y que hoy serían una rareza, ¿no? O sea que siempre con discreción. Sí, has dicho ya muchas características y cosas que ya te quería preguntar. O sea, nos ha quedado claro que no hay nadie quien cree, no hay ningún nombre propio del que digamos, este refrán lo creó Menganito, eso no puede ser, y que hay refranes tanto directos como indirectos, como en el uso de metáforas, etcétera, etcétera. Y bueno, has comentado que a día de hoy seguimos usando refranes, que es algo que a lo mejor ni nos damos cuenta, pero te quería preguntar si sobreviven todos los refranes con el paso del tiempo o con esto que decías que hay palabras ya antiguas, hay algunos que a lo mejor no se han actualizado y se han quedado ya en el olvido. Bueno, indudablemente con el paso del tiempo algunos se olvidan. ¿Y por qué se olvidan? Pues por varias razones. Una, porque la gente tiene sus preferencias. Tú sabrás unos refranes, quienes nos escuchan utilizarán o habrán oído otros, yo puedo conocer otros. O sea, es una cosa que es entre todos. Y entonces, en realidad, algunos simplemente se dejan de utilizar porque la gente no los ha oído nunca o le resultan extraños
o también porque no ve clara la posibilidad de utilizarlos, o sea, la situación en la que se podrían decir. Otras veces, ¿a qué se debe? Pues a que son un poquito más enrevesados en la forma de enunciarlo, y si tienen que pensar, ay, ¿con esto qué quería yo decir? Pues eso también hace que los evite. Y también sucede cuando se hace referencia, por ejemplo, a oficios o a tareas agrícolas o de otro tipo que la gente ya no identifica, porque no tienen otros nombres, la técnica ha avanzado, y entonces pues eso hace que queden arrinconados, pero están ahí, y bueno, pues al menos los paremiógrafos, o sea, los que lo han acogido en un repertorio, coleccionándolos y a veces explicándonoslos, pues los podemos salvar. Pero es inevitable que algunos se olviden. Eso pasa como las palabras. A mí a veces me ocurre que de pronto digo, ¿y esta palabra que la oyes a alguien? Digo, esta palabra hace años que no la oigo. Y esa palabra no es que ha muerto, pero está como velada, como en una especie de dormición, ¿no? Y luego hay palabras pues, de última hora y que hay que aprenderlas, pues con los refranes pasa 3 partes de lo mismo. O sea que hay momentos en los que pues, se dice mucho y luego se deja de decir. ¿Por qué? Pues porque la gente cambia en los gustos, en las modas, o porque lo ha dicho una persona que tiene fama y entonces pues así resulta, ¿no? Entonces nos queda claro que en la actualidad seguimos utilizando refranes, y yo te quería preguntar a título personal, María Teresa, que luego vamos a ver unos cuantos refranes, aunque ya has mencionado muchos. ¿Cuál es algún refrán que tú a título personal utilices mucho en el día a día o que te guste por algún motivo especial? Bueno, yo creo que los refranes, como la sal, como todos los condimentos, hay que usarlos cum grano salis, o sea, con medida, con oportunidad de la situación, de los interlocutores, y desde luego lo que no hay que convertir es el refrán en un bordoncillo con el que machacamos e incomodamos con los que estamos hablando. Esto es, yo creo no abusar de los refranes, pero a veces me viene a la mente que tengo que dar una respuesta y digo algo que puede ser un refrán. Eso creo que, por otra parte, y es una observación que tal vez convenga hacer, con el paso de los años, pues creo que las personas de más edad utilizamos más refranes, como que rescatamos ahí del baúl de la familiar algunos términos. Y por eso a veces han cogido mala fama, de que son demasiado vulgares o, no sé, o pueblerinos o cosas por el estilo. Pero vamos, yo creo que tienen carta de presentación suficiente para utilizarse. Entonces, cada uno tiene de su patrimonio familiar y regional algunos que conoce. A mí los que me vienen suelen ser los que he oído decir o a familiares o a mis padres o a conocidos, y de pronto me acuerdo muy bien de la situación, y eso creo que es muy importante, contextualizarlos. Pues por ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando, queriendo decir, oye guapa, no vale que pongas una vela a San Antonio, sino ponte manos a la obra, ¿no? O obras son amores y no buenas razones. Sí, tú me estás explicando que esto, que lo otro, pero a ver, haz algo, ¿verdad? O yo qué sé, uno que me parece maravilloso, haz bien y no mires a quién, vamos, con un sentido cristiano, siempre con medida, claro, porque a veces hay muchos chascos, ¿verdad? O otro que también, no hay mal que por bien no venga, porque es que todo descubrimos al cabo de un tiempo más o menos largo que resulta que era para nuestro bien, pero en ese momento nos fastidió. Pero es que no hemos visto, diríamos, el en vez de lo que había sucedido, o simplemente hay que esperar. Pero bueno, no quiero alargarme. La verdad es que son muchos. Yo que sé, por ejemplo, a veces mi madre decía, costurera sin dedal, cose poco y cose mal. Mamá, pero es que si es nada más para esto, para coser un botón. Nada. O sea, cosas así, ¿no? Pero vamos, estoy segura de que todo el mundo pues emplea otros semejantes o mejores. Pues vamos a decir ahora unos cuantos que ya me has adelantado tú, que no todos son refranes, y si te parece los vamos mencionando y brevemente vas diciendo pues si se sabe el origen o por qué no es un refrán, pero son expresiones que todos hemos escuchado o hemos dicho alguna vez en nuestra vida. La primera es: quien se fue a Sevilla perdió su silla.
Bueno, pues ese sí es un refrán. Todos sabemos que se dice cuando alguien se levanta o se ausenta de un sitio y al regresar descubre que otro ocupa su lugar o que ya han avanzado en la cuestión que fuera y en un sentido amplio pues da a entender que si una persona abandona un momento una situación, pues a la vuelta puede haber sorpresas que no siempre son satisfactorias. La expresión original parece que era quien se fue de Sevilla perdió su silla. Y la historia que se cuenta involucra a dos clérigos que eran familiares, apellidados ambos Fonseca. Alonso Fonseca el viejo y el mozo. Entonces a uno de ellos le nombraron, le eligieron arzobispo de Santiago de Compostela. Pero mira por dónde. En aquel momento la ciudad estaba, la ciudad de Santiago, un poco alborotada. Y entonces el sobrino pidió a su tío, que era hombre más experimentado, que fuese él y que mientras tanto él le suplía en Sevilla. ¿Qué ocurrió? Que cuando el tío quiso volver a su sede arzobispal, pues al sobrino no le hizo ninguna gracia, se había acostumbrado, veía que la cosa iba rodada y hasta tal punto parece que fue que hubo que recurrir a un mandamiento papal y a la intervención del rey castellano porque no se quería ir. O sea que las cosas, o sea, todo tiene un porqué. Lo que sucede es que, Laura, con muchísima frecuencia nos quedamos deseosos de conocer ¿y esto por qué fue? ¿A qué vino? ¿En qué situación surgió? Pero los que lo recogieron generalmente lo utilizaban y lo oían y entonces no les hacía falta y no pensaban en nosotros. Exacto, pero bueno, ya sabemos de aquí que ahí tiene un origen y bastante particular. Seguimos con la siguiente, ¿Sí? Que es como Pedro por su casa. Vale, pues de ese también sí no es un refrán, es lo que sería un fraseologismo o una locución o un modismo, en fin, algunos a lo mejor me llaman la atención porque utilizo algunos de los términos que coloquialmente se emplean, pero es que, ¿sabes lo que sucede? Que en esto del terreno proverbial, las aguas y los terrenos son movedizos. O sea, una cosa a veces está como frase proverbial, luego pasa a refrán, con el paso del tiempo o por el uso que se le da o por una nueva formulación. Bueno, entonces respecto a lo que me preguntas de como Pedro por su casa, que viene a decir que alguien actúa con excesiva desenvoltura, ¿verdad? Como si fuera cosa suya, tomándose libertades que no le corresponde, que abre la nevera un día que va a un sitio y nadie le ha preguntado que por qué se dirige a ese lugar. Bueno, el origen de esta locución o fraseologismo parece que se remonta al tiempo de la Reconquista, concretamente al año en que el rey Pedro de Aragón sitió y tomó la ciudad de Huesca, de tal manera que inicialmente este fraseologismo parece que se decía entrar como Pedro en Huesca. Huesca, que era, los moros lo llamaban la ciudad de la muralla de las 100 torres. Claro, es que con el tiempo las cosas no podemos siempre reconstruirlas suficientemente. Bueno, entonces fue la primera gran batalla campal de la Reconquista, la batalla de Alcoraz, y como se resolvió de una manera bastante rápida y con cierta facilidad para los cristianos, pues sin apenas, que no encontraron apenas resistencia, lo que hizo al parecer este rey aragonés es, una vez que la cosa se calmó, pues fue viendo el caserío de la zona de Huesca, a ver en qué estado estaba, qué condiciones tenía. Y entonces, claro, a algunos les gustaba y a otros no tanto. Y de ahí que la expresión que conocemos hoy como Pedro por su casa. Una de las marcas para distinguir lo que es refrán de lo que es una frase proverbial, una locución, un fraseologismo, una unidad fraseológica, es que el refrán, como hemos dicho, prácticamente es una oración independiente que queda tal cual y que se dice sola o insertada con otras. Pero estas unidades se conjugan, se concuerdan y puedo decir, mira tu hermano como Pedro por su casa. Puedo decir, no, es que no se puede ir por la vida como Pedro por su casa. O sea que se puede moldear, se conjuga, se intercala y se acomoda al resto de la frase.
Y vamos a seguir con la siguiente, que es: a caballo regalado no le mires el diente. Es un refrán. Es una oración con un sentido completo, funciona independientemente y lo que hace es prevenirnos de la tentación o de la inclinación a poner falta a los regalos que nos hacen. Entonces, quiere decir, si alguien te obsequia algo, no empieces a decir, pero este tiene un modelo, este es un modelo antiguo, o le falta tal cosa o le falta tal otra. ¿Por qué? Por eso que te decía antes, porque al mirar la dentadura de la caballería se podía decir si valía la pena o no, o qué precio podía tener ese animal. Vamos con costar un ojo de la cara. Bueno, costar un ojo de la cara sabemos qué quiere decir, o es equivalente a muy caro, ¿verdad? Que tiene un precio muy elevado, que se utiliza con costar y también con cobrar. Oye, es que por esto me han cobrado un ojo de la cara. No es un refrán, es una locución, es una unidad fraseológica. Se pondera pues el gasto excesivo que se ha hecho en algo y que debía haberse mirado mejor. El origen parece que se remonta al siglo XVI durante la conquista de América. Hay un conquistador que se llamaba Diego de Almagro, que como tantos otros hoy no es suficientemente conocido y recordado, pero fue el primer europeo que visitó Bolivia, que participó en la conquista de Perú, fue el descubridor de Chile y a pesar de eso murió en la horca precisamente a instancias de otro conquistador que fue Francisco Pizarro. Pues bien, Almagro, durante el asedio a una fortaleza incaica, en los años 1520 y tantos, 30 y tantos, pues recibió una flecha en un ojo. Y claro, eso no solamente entonces, sino incluso ahora puede ser razón para perder la vista. Y dicen que cuando regresó a España y se entrevistó con el emperador Carlos I, pues le explicó cuáles habían sido sus avatares y dijo una frase que literalmente parece que es: el negocio de defender los intereses de la corona me ha costado un ojo de la cara. O sea que parece que ese es el fundamento. De todas maneras, yo no pondría la mano en el fuego por casi nada ni por casi nadie, y muchas veces estas explicaciones pueden ser auténticas, o sea, genuinas, pero en otras ocasiones lo que sucede es que con el ánimo de contentar a los lectores o a los que le han pedido una explicación, pues buscan una razón históricamente viable, ¿verdad? O verosímil, pero yo no quiero poner en tela de juicio que ese sea el origen. Vamos con se armó la de San Quintín. Bueno, pues eso tampoco es un refrán. Anda, que ayer en la reunión de la comunidad se armó la de San Quintín, pero no se dice solo se armó la de San Quintín, salvo que haya un contexto, o sea, no es como un refrán que tiene totalmente independencia. Tiene cierta autonomía, sí, las unidades fraseológicas, pero no tiene plena autonomía. Bueno, pues sabemos que equivale a decir que ha habido un gran alboroto, que ha habido una discusión acalorada, que ha habido una pelea con unas consecuencias muy negativas, y eso procede, esto sí, de una batalla que ocurrió al norte de Francia, no lejos de Amiens, en el año 1567, entre el Reino de España y el de Francia. Era la época de Felipe II, y con la extraordinaria actuación de la caballería del conde de Hermont y de algunos otros, pues hubo una batalla terrible, porque se habla de entre 10.000 y 15.000 muertos y varios miles de prisioneros. Entonces fue algo que arrasó, pero fue una victoria española. Y sabemos, es archiconocido, que para agradecer la intercesión de San Lorenzo, porque fue el día de agosto en que se celebra este santo, pues el rey Felipe II ordenó la construcción del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. No es un refrán, pero es un fraseologismo, un dicho, etc.
Pues muy curioso también el origen de este no refrán, y vamos con otro que es irse de picos pardos, que intuyo ya que no es un refrán. Muy bien, Laura. Mira, hay una cosa que no siempre se cultiva y que para mí es interesante, y no solo en el ámbito de la paremiología y de otros ámbitos, ¿verdad? Que es la intuición. O sea, es como afinar el olfato, estar con la antena puesta y pensar un poco y en fin, reflexionar, cosa que hoy no es muy habitual, lamentablemente. Bueno, pues irse de picos pardos generalmente se utiliza en el sentido de irse de juerga, o sea, andarse a la briva, que dicen a veces, o sea, pura vagancia, no trabajar, irse a pasarlo bien en lugar de ocuparse de tu trabajo o de las obligaciones. Pero proviene al parecer del siglo XVIII, en la que las autoridades obligaban, porque tiene otro sentido, claro, ir a buscar una relación sexual ocasional, irse de prostitutas. Y entonces las autoridades, hoy en día cada uno va como puede o le parece o le gusta o se siente favorecido, pero en otras épocas los colores, las hechuras de la indumentaria, incluso el peinado y todo estaba protocolizado. Y entonces las autoridades mandaron que estas damas pues llevasen jubones o sayas con unos remates de color pardo y en forma de picos, de tal manera que si alguien estaba buscando, pues al ver a alguien con ese aspecto, pues ya sabía que podía ser una candidata, ¿verdad? Y era una forma pues de diferenciar un tipo de población femenino de otro. Ese es el origen. Pues aunque finalmente de todos los que hemos dicho solo 2 han sido refranes, la verdad que ha sido muy interesante, gracias a ti, María Teresa, aprender el origen de estas otras expresiones. Y ya para ir finalizando, si alguien se queda con la duda y tiene el gusanillo de seguir investigando, ¿cuáles son esos refraneros acreditados más importantes a los que podemos acudir? Bueno, hoy la tentación más habitual yo creo que es echarse en brazos de Internet, que es indudablemente algo fantástico que nos ha traído los tiempos modernos, es un gran medio de difusión, pero en el que a veces encontramos de todo, ¿eh? No solamente entre col y col lechuga, sino a veces otras hierbas, ¿no? Y entonces lo importante, como tú has apuntado ya, se trata de acudir a fuentes fidedignas que posean la garantía de que no vayamos a decir lo que no corresponde. Y entonces voy a mencionar algunos de ellos. Y tengo que decir que en el caso del ámbito español, castellano, por cierto, tengo que decir en honor a la justicia que el refranero español, o sea, en lengua española, se ha enriquecido con cosas a veces maravillosas, divertidas, pícaras, ocurrentes, con los refraneros de las 21 repúblicas americanas. O sea, hay refranes en México, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, que es que son fantásticos. O sea que esa es una gran ventaja. Bueno, pero ciñéndome a lo que tú me preguntas, pues tenemos que limitarnos a lo que se ha conservado por escrito. Y entonces voy a referirme a los refraneros, diríamos, acreditados como clásicos, fuentes en las que todos beben y no siempre declaran, ¿verdad? El más antiguo es el Seniloquium, que se conoce también como refrán que dice las viejas, y que es un escrito del último tercio del siglo XV que contiene casi 500 refranes y puede ser considerado pues, el primer refranero en lengua española. Y bueno, pues esa es una mención, pero no es muy asequible, es la pura verdad. El siguiente es el atribuido al Marqués de Santillana, por tanto, una figura significativa del siglo XV, que contiene varios cientos también, y son los refranes que dicen las viejas tras el fuego. Porque muchas veces se comentaba, esos son refranes que dicen las viejas tras el fuego mientras hilan o mientras están al tanto del fuego o de la cocina. Pero la edad de oro de los refraneros clásicos y básicos es el siglo XVI
y en parte el XVII. Eso se debe a la época renacentista y a la figura de Erasmo de Rotterdam, que con sus adagia pues tuvo una gran difusión en Europa y muchos lo emularon o vieron que podían hacer algo semejante en sus lenguas vernáculas. Entonces, ¿cuáles son estos refraneros? Pues tenemos uno que me has oído antes mencionar, Pedro Vallés. Era un humanista, casi todos son humanistas, personas entendidas en las lenguas clásicas, profesores de la Universidad de Salamanca o de Alcalá de Henares, etc. Bueno, pues Pedro Vallés era un humanista nacido en Aragón, que en 1549 publica el libro de refranes compilado por el orden de ABC. A partir de entonces, es verdad, y más modernamente, hay a veces refraneros temáticos. Entonces tú dices, a ver, refranes que hay sobre la enfermedad o sobre el amor o sobre la amistad. Bueno, pues, pero Pedro Vallés lo inaugura componiendo o recogiendo esos refranes por orden alfabético. Bueno, tiene más de 4.000, no está mal, ¿no? El siguiente es un helenista que fue Hernán Núñez. Tiene una obra que se llama Refranes o Proverbios en Romance. A ese respecto, tengo que decir que en español la denominación más habitual es refrán, en otras lenguas proverbio, pero también en nuestra lengua tuvo otros nombres que a veces despistan, por ejemplo, pues fabla, ejemplo, cuentecillo, patraña, brocardo, cosas que ya no utilizamos, pero son como refranes. Bueno, pues se ve que él no quería excluir nada y por eso habla de proverbios o refranes o proverbios en romance. Es del año 1555, pero no lo vio publicado, sino que apareció póstumamente y tiene casi 8.000. Son muy bellos, útiles, por eso él los ha recogido, pero tiene el inconveniente de que no los glosa, o sea, no los explica, no los comenta, y en algunos nos quedamos a pre, vamos. Otro refranero interesante es mucho más modesto, pero útil, y se debe al humanista Juan de Mallara, que tiene una obra titulada Filosofía vulgar, publicada en el año 1568, y que es interesante porque, aunque no tiene tantos, demuestra que él, que era un hombre que había viajado y que era muy observador, pues hace comentarios a los refranes, y eso nos ilustra y nos ayuda a comprenderlos. El siguiente se debe a un personaje significado en aquel momento, que era Sebastián de Orozco. En este caso, Orozco como Covarrubias, que es su hijo, relacionados con la corte y con Toledo, etcétera, personas en un ámbito distinguido. Bueno, pues Sebastián de Orozco tiene un Teatro Universal de Proverbios del año 1570 y también otro libro de los proverbios glosados posterior, en donde a veces en forma de cuento explica los distintos niveles en que se puede aplicar el refrán y cómo se interpreta, y eso también pues, nos es de gran ayuda. Uno de sus hijos, llamado Sebastián de Covarrubias, tiene otro magnífico, que es El Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Se publica en el año 1611, o sea, ya estamos en el 17. Cita, para que os hagáis una idea, cómo unos y otros pues, se familiarizan con los que les han precedido, a Núñez o a Mallara, y es una obra enciclopédica y preciosa porque refleja la historia, nos cuenta anécdotas, su visión del mundo, de su época, y tiene muchísimos refranes. Y el siguiente, que quizá es el que corona y es como el emperador de todas estas fuentes, es un helenista que se llamaba Gonzalo de Correas y compiló un vocabulario de refranes y frases proverbiales, y aquí nos encontramos con una obra en la que tenemos refranes y otras cosas que no son refranes, que son modismos, unidades fraseológicas, y se publica en el año 1627. Es la recopilación más importante para la paremiología española. Unos 18.000 refranes
y como 7.000 expresiones proverbiales. O sea que uno no sale sin alguna cosa que le interese. Y luego hay muchos otros, quizá de segundo orden, pero igualmente interesantes, como el Melchor de Santa Cruz, pero bueno, no quiero alargarme. Y quiero decir también que hay obras literarias donde encontramos muchos refranes. Aparte de la Celestina, pues diríamos que uno muy destacado es Cervantes y particularmente en el Quijote, ¿no? Incluso hay una investigadora mexicana, Nieves Rodríguez, que apunta a la posibilidad de que el propio Cervantes pudo haber creado algunos refranes que al aparecer ahí y en boca, sea de Sancho, sea de Don Quijote, pues se les ha dado, diríamos, el DNI de que son refranes. Y a lo mejor lo son a partir de ahí, pero no son de los tradicionales. ¿Pero qué le vamos a hacer? Tampoco vamos a ponernos ahí impertinentes. Entonces, en muchas obras literarias encontramos corpus muy interesantes. Y luego tengo que decir que a partir del año 96, en que Julia Sevilla tuvo el arrojo y la valentía de preparar, convocar el primer Congreso Internacional de Paramiología que se celebró en Madrid, en la Complutense, pues reunió a unos 100 especialistas de 15 países. Fue algo fantástico por los encuentros que supuso. Y entonces, a partir de ahí, hay una serie de iniciativas, y no solamente la Complutense, en otras universidades de España y contactos con universidades de muchos países. Y uno de los resultados que empezaron a fraguarse ahí fue el refranero multilingüe, que está en línea, que es de acceso gratuito y que se aloja en el Centro Virtual Cervantes del Instituto Cervantes y que constituye pues, una selección de refranes populares. Hay alguna frase proverbial también, pero con la particularidad de que encontramos la correspondencia y sinónimos, da a veces también el origen, etc. Digo que tiene la correspondencia en muchas lenguas, para que os hagáis una idea, en albanés, en alemán, en árabe, en catalán, en vasco, en griego antiguo, en griego moderno, en georgiano, en farsi, bueno, en ruso. Es algo que está ya en marcha hace años, pero que sigue en construcción y enriqueciéndose. Y está pensado no solamente para las consultas que a todos nos pueden sobrevenir, sino también para los hispanistas y para los traductores, que a veces dicen, bueno, ¿y esto cómo es en español? Bueno, y vinculado, diríamos, también al Instituto Cervantes, creo que es de justicia mencionar que existe y es accesible, gratis, se puede descargar o consultar allí la biblioteca fraseológica y paremiológica, que tiene monografías, repertorios, homenajes sobre estos temas. Y además de ahí surgen a veces pues, seminarios o reuniones que a veces son presenciales, pero también en línea, y si uno está interesado, pues puede asistir. No te requieren matrícula ni cosa por el o yo qué sé, o ser de un sitio o de otro, ¿no? Y son muy interesantes. Y finalmente, también ahí está alojado en el espacio del Instituto Cervantes la revista Paremia, que fundó Julia Sevilla y que continúa hasta la actualidad, que tiene colaboraciones muy diversas de temas pues eso, muy variados, y que pues es un campo de hermanamiento y de, pues eso, de investigación o de aclaración de muchas cosas. O sea que lo que he podido decir significa que me han dejado muchas cosas que he heredado y que debo y que tengo muchas deudas que no puedo pagar con ningún banco. Pero bueno, lo que es cultural o inmaterial tiene esa ventaja. Y creo que eso es lo más significativo, lo cual no quita que hay publicaciones más o menos voluminosas o de bolsillo de refraneros que, bueno, pues a todos nos pueden salvar en un determinado momento que nos gusta tener. Y bueno, voy a leer a ver qué refrán aparece aquí, ¿no?
Pues con esta extensísima bibliografía nos quedamos. Muchísimas gracias, María Teresa, por darnos luz y conocimiento a todas estas expresiones y dichos que solemos decir en nuestro día a día. Bueno, soy yo la que he aprendido, porque no hay mejor manera de aprender que alguien pregunte y bueno, como profesores todos sabemos que aprendemos cuando surge la situación, ¿no? Ahora tengo que decir que de nada aprovecha candil sin mecha. Quiero decir que yo sola no puedo, yo sola no sé, sino que esto es un campo abierto en el que todo el mundo nadie es más ni menos si no lo demuestra en un sentido contrario, que es bien acogido, que bueno, pues que es una cosa que hacemos entre todos y que además debemos a muchos y que pues es propio nuestro, pero en la que también encontramos vínculos con lenguas, con culturas que no podemos imaginar, porque no olvidemos que el refranero español tiene básicamente una deuda, sí, con el refranero, diríamos, bíblico, porque bueno, los libros de sabiduría sapienciales son importantes, pero esencialmente es greco-latino. La parte árabe, a pesar de que algunos han querido arrimar el ascua a su sardina, y no pasa nada, porque hay algunos que sí son de procedencia árabe, pues la verdad es que son contados. Entonces, pues quiero decir que esto es un terreno amplio y que tiene que ser acogedor y divertido y además útil. Muchísimas gracias por enseñarnos. No, gracias a ti y también a los que nos escuchan de Canal Senior, por los que tengo pues mi simpatía y mi cercanía también. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.